No se trata de abordar el regreso del FREPAP al Congreso como un objeto de estudio, sino como una necesidad de colocar en la discusión política un partido al que no le hemos colocado nuestros micrófonos y nuestros análisis políticos. Si comenzamos a examinarlos como si estuviéramos en un museo o en una feria de curiosidades, empezamos mal. Ese no es el enfoque que queremos hacer en este programa, porque si no sería lo mismo que diferenciar a unos peruanos de otros peruanos, y de eso ya tenemos y hemos tenido suficiente. Les presento a Víctor Caballero, sociólogo, por su trabajo en PCM y además desde la política conoce el proceso del FREPAP. Carlos Raez, antropólogo, hizo su tesis en la San Marcos sobre esta organización israelita del nuevo Pacto Universal, así se le denomina. Buenas noches a los dos, muchas gracias por venir. A ver, FREPAP no es nuevo. Ambos han seguido su proceso. ¿Cómo así no nos dimos cuenta? Lo vimos un poco algunos el sábado en una encuesta de Ipsos, pero los votos han terminado siendo más, lo cual podría también significar un voto oculto, medio avergonzado de no decirlo tan abiertamente. ¿Puede que hayamos invisibilizado al FREPAP y a sus militantes? Bueno, el hecho de que no lo hayamos visto no es culpa del FREPAP, es culpa de los analistas políticos, de la prensa, es nuestra en realidad incluso hasta de las ciencias sociales, que no han visto un dato de la realidad. Y el dato de realidad es que esas comunidades existen, están dispersadas en todo el país, están en la política desde hace 40 años, han participado y han sido funcionales a distintos gobiernos, han participado en la lista de Ollantumala, en la lista de Alianza por el Progreso, en fin, es un dato de la realidad que nosotros no lo hemos analizado bien, ni lo hemos entendido tampoco. Hemos invisibilizado al FREPAP. ¿Y por qué? Es decir, ¿nos ha salido el limeño de pura cepa o qué? Es que acá viene la cuestión, ¿no? Para empezar, limeños son 10 millones. Entonces, cuando lo que dijiste al inicio, decir que los limeños hemos invisibilizado es muy pretencioso. Ciertos limeños. Es pretencioso. Porque, no, y si hacen los limeños, un sector de la... Una élite. Una élite, la que tiene, digamos, la sartén por el mango, ¿no? Entonces, digamos, más que, digamos, no han prestado atención porque no han querido. Así de sencillo, ¿no? No han querido darle atención porque hay una visión, una tendencia a subestimarlos, mirarlos a menos, e inclusive que puede estar muy vinculado con una cuestión de discriminación, ¿no? Seguro que sí. Ahora, como bien señala Víctor, en Caballococha, FREPAP gobierna desde hace 4 periodos. El 2018 en la provincia de Ramón Castilla, región Loreto, y en otras regiones se han ubicado bien. ¿Cuánto de su credo, ¿no?, porque tienen un credo, y eso sería bueno también desarrollarlo, cuánto de su credo termina volcándose en sus postulados, en sus propuestas políticas, y cuánto de ese credo puede colisionar con algunas de nuestras leyes y hasta con el Estado de Derecho? Carlos, ha trabajado bien, estudiado bien en el punto, y él puede explicar de bien. Lo que yo sí creo que es bien importante es lo siguiente, ¿no? Desde hace más o menos 5, 6 años, en que ellos deciden nuevamente regresar a la política, ¿no? Porque en la política han estado. Se produce este fenómeno de la crisis de los partidos, la corrupción, los fenómenos de estos parlamentarios y congresistas que finalmente terminaron socavando sus propias bases de poder, ¿no? Y creo que en ese aspecto el ciudadano común y corriente no ha tenido que mirar a la lista de partidos, ha tenido que mirar con quién está conviviendo. Ha tenido que mirar la cotidianeidad, y en la cotidianeidad ha encontrado a los militantes del FREPAP. El hecho simbólico o simpatiquísimo, para decirlo en otras palabras, que el congresista de Tacna es un trabajador de los mercados, evidencia que no es que lo han elegido porque es un trabajador del mercado. Los ciudadanos, la gente que va al mercado de Tacna lo ha visto ahí, como lo han visto a todos los trabajadores del FREPAP o los ataucuses, como les llaman, en las diversas actividades populares. Entonces han echado a mano a lo que está en su cotidianeidad, y a eso los han elegido. Claro. Sí, un poco para complementar, primero, en Caballococha han estado desde el 2003 hasta el 2010, después han estado inactivos desde el 2010 hasta el 2018, que han vuelto a Caballococha, ¿no? Ahora, para complementar lo que dijo acá el doctor Caballero, digamos que, además de la cotidianeidad,
que ha pesado realmente, hay que tener en cuenta algo. La organización ha perdido o perdió cierta visibilidad después del 2000, después que fallece Ezequiel Ataucusi, y digamos el mérito que hay que resaltar es el hecho de haber hecho este trabajo para volver a visibilizarse, ¿no? Quizá no a un nivel tan mediático, pero sí, digamos, en el aspecto cotidiano, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos de ese voto que se dice de voto de protesta, ¿no? Lo hay, sí, pero incluso si yo quisiera protestar, podría hacer un dibujo en la cédula, podría escribir algo, pero el hecho de pensar en el FREPAP como un voto de protesta ya es un efecto de digamos, trabajo de bases que se ha hecho para volver a visibilizarse. Claro, claro que sí. Ahora, creo que el problema, que ustedes han adelantado algo y me dirán si eso no es estructural, es haber mirado desde Ezequiel Ataucusi en el 89 en adelante al FREPAP como algo simpático, anecdótico, folclórico y hasta risible. Hoy, 2020, con 15 congresistas, los limeños o cierta élite limeña, ¿vamos a verlos igual? ¿Nos vamos a seguir riendo? La verdad es que deberían, digamos, darle la atención debida en un sentido de verlos como iguales. Porque la verdad es que hay una tendencia o bien a verlos a menos, porque realmente durante los 90 pues su porcentaje era ínfimo, quizá en comparación con lo que ha pasado hoy día, perdón, en esa elección, o en todo caso verlos como en el extremo, pues, ¿no? Como personas que un poco más son como extraterrestres por digamos, el tipo de creo que profesan, ¿no? Un poco más que levitan en el aire. ¿Extraterrestres, así te parece? No, bueno, mira, la experiencia que hay en la vida política es que donde ellos han actuado han sido bastante funcionales con el gobierno o con los gobiernos de entonces. Hay que recordar que, por ejemplo, el tema de la frontera viva que promovió Fujimori fue asumido por la gente del FREPAP y en efecto se posicionaron de casi todas las fronteras, sobre todo en la parte colombiana brasileña. E igualmente fueron funcionales a las políticas de gobierno de García, igualmente creo que lo son o lo serían si uno mira la plataforma de gobierno que han presentado. Es decir, no se distinguen de las otras plataformas e incluso parte de los 7 o 10 planes de gobierno que el gobierno ha planteado, 7 de ellas son asumidas por el FREPAP. Es decir, no podemos pensar que va a haber una representación parlamentaria díscola o confrontacional. Puede ser anecdótica por la vestimenta que van a usar, pero por lo demás, la agenda política creo que es la agenda de todos. Yo decía o usaba este término que invisibilizamos porque me ha pasado, digamos, ¿no? Ver a algunas personas que van conmigo por la calle, pasan el mercado y como que no quieren ver a estas personas, hombres y mujeres, con cabellos largos, barbas israelitas, velos en las mujeres, y como que... Pero resulta chocante, ¿no? ¿Ah? Resulta chocante. Pero están en el mercado, están en las calles, se codean con nosotros. Están en la cotidianeidad de la gente. Esto ha sido una evidencia más, Carlos, Víctor, del racismo que está todavía presente en cierta parte de Lima. Exacto. ¿Ah? Claro, ¿no? Porque en realidad, como tú dices, claro, la cotidianidad de quién, digamos, quizá sea difícil encontrar a un israelita residiendo en San Isidro, cerca de acá de la estación, y quizás por eso, más allá del hincha israelita, digamos, uno no piensa realmente que incluso ya no existían, ¿no? Pero, digamos, uno va, digamos, a Caballo Cocha, o vas a Ciudad Constitución, Puerto Bermúdez, y, digamos, tienen negocios en cualquier cuadra, ¿no? De la ciudad. Así es. Ahora, Juan Ataucusi, que es el hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal, a quien, por cierto, lo velaron el año 2000 durante 3 días, esperando a que resucitase como profeta que es para los creyentes del... Ahí están, justamente estamos recordando imágenes. Esto fue el año 2000, 3 días en Cieneguilla. Lo velaron porque ellos decían y aseguraban que Ezequiel Ataucusi Gamonal, como profeta, como líder, ¿no?, de la misión israelita del nuevo Pacto Universal, iba a resucitar, cosa que no ocurrió. Pero hoy Juan Ataucusi dice que en el FREPAP hay 28 facciones. Es un partido político. Entonces, eso también tenemos que mirarlo. Es un partido político. Ahora, Juan Ataucusi está fuera del FREPAP.
Lo controla Jonás, el hermano, el otro hermano. ¿Por qué Juan y Jonás, los hijos de Ezequiel Ataucusi, están peleados? En el caso de Juan Ataucusi, él, digamos, ya venía con ciertas lides desde la época de los 90, sobre todo en el 95, cuando Noriega ocupa el número 1 en la lista y él va al 85. Ya ahí un poco empezó a agarrar un poco al rencor a su padre, y digamos ahí fue que se empezó a filtrar esas denuncias que él era el que, digamos, era quien filtraba. El padre entonces, digamos, opta por darle a Jonás, digamos, la sucesión. Ahora, cuando habla de 28 facciones, hay que notar en cuenta algo. A nivel de la ENIMPU, la Congregación Religiosa, han habido decisiones, ¿no? La mayoría son pequeñas, pero la más representativa es la ENIMPU Junta Departamental de Lima, que es, digamos, a donde han migrado la mayor parte de los cuadros religiosos, políticos y administrativos que estuvieron con Ezequiel Ataucusi, ¿no? Entonces, los hermanos mayores están ahí, ¿no? También está ahí Jeremías Ortiz, o sea, la gente de peso con Ezequiel, muchos están ahí. Quizá ellos sean los más representativos. Tienen ahora su local en Caraballo, en Torreblanca. ¿Cuántos militantes debe tener el FREPAP? ¿Militantes del FREPAP o israelitas? Israelitas, o digamos que a su vez pueden ser militantes potenciales. No hay una cifra estimada, porque ellos mismos tampoco manejan cifras. Entonces, digamos, el más optimista israelita te dice que son 1 millón. ¿Ah, sí? Sí, y el antropólogo más pesimista te dice que son 100.000. ¿No? Entonces, digamos, se han jugado entre varias cifras. Lo último que se estima es que pueden ser 300.000, digamos, en todo el país. Ajá. Ahora, Víctor, hablabas de las fronteras vivas, que es algo que el FREPAP o los israelitas mantienen muy vigente, y es un discurso que el propio Ezequiel Ataucusi enarbolaba. Tú pudiste ver en persona, en la frontera con Colombia, cuál era, digamos, su desenvolvimiento y qué es lo que hacían exactamente ahí. ¿Nos puedes contar esa experiencia? Bueno, ahí era un proyecto agrícola bastante grande y exitoso, dedicada al cultivo de diversos pan llevar, pero sobre todo coca. Tenían grandes extensiones de coca, cocales, y eso era lo que más vendían. No puedo concluir de ahí de que era una coca para el narcotráfico. Eso es, en realidad, la policía tendrá que informar de eso, pero en la actividad económica principal era los sembríos de cocales. También tenían una actividad muy fuerte en el comercio, en el comercio local, en el comercio fronterizo. Y además no desean recibir alimentos de los programas sociales, ¿no? Eso fue una cosa muy anecdótica, porque en realidad en la conversación que sostuve con los líderes religiosos que se negaban a recibir los alimentos de Caliwarma, el argumento que me dieron era que era un alimento del demonio. Bueno, pero en realidad era una coartada, porque lo que buscaban era que ellos vendan el alimento del Caliwarma. Pero ese era, diríamos, el argumento que usaban. Que tú cuentas en un artículo que ellos mismos te contaron que no reciben alimentos de los programas sociales, ni del vaso de leche, tampoco son usuarios de Juntos, ni de Pensión 65. Es plata del demonio. Sí, es comida del maligno, del 666. Es una comida impura. Así te dijeron. Sí, claro. Esto fue una conversación que tuve con el jefe religioso de la zona. Interesante. Pero, como digo, eso obedece a una lógica de trabajo, de un control territorial total, absoluto. O sea, en un territorio donde tú lo controlas, donde incluso la currícula educativa la controlas, donde los maestros que están dentro del ámbito de la comunidad son del FREPAP, entonces es obvio que la lógica de funcionamiento allí sea una lógica de control político total, ¿no? Ahora, retrocesos quizá, o por lo menos parálisis en políticas educativas, políticas LGTBI, ¿no? Ellos sostienen que, además lo han dicho, no lo han ocultado, quieren controlar la Comisión de Educación, y además que los homosexuales o la comunidad LGTBI tiene la sangre contaminada o algo por el estilo. Y además citan versículos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ves ahí retrocesos? Sí. Por lo menos parálisis. Para empezar, digamos que ellos al momento de presentar sus propuestas para el Congreso fueron, digamos, muy cautos. Ellos en realidad no tocaron mucho el tema. Es más,
cuando ellos hablaban de educación, lo que ellos querían, y eso lo llegaron a repetir inclusive, era buscar una mejora en la educación para contarle que ningún niño fuera a una academia y digamos, podían ir al colegio a la universidad. La cuestión es que cuando recién les han preguntado, esa es la cuestión, el hecho de no haberlos, digamos, prestarle atención antes de la elección, digamos, o sea, nadie se preocupó en siquiera preguntarles qué opinaban, digamos, sobre lo que eran los derechos del LGTBI y la equidad de género, ¿no? Nadie tuvo siquiera el tino, digamos, de hacer esas preguntas y se hicieron después, ¿no? Se hacen después, entonces... Hasta las investigaciones fiscales, porque hay uno de los electos que tiene denuncias por violencia familiar. El mismo que dijo que la comunidad LGTBI está con la sangre infectada. Claro, digamos, en ese aspecto, ahora otra cuestión, si bien ellos digamos, sin sorpresa, ellos tenían tienen esas ideas conservadoras, digamos, la verdad es que al hablar de las propuestas no estaba como una prioridad de ellos en realidad esta idea del enfoque de género LGTBI. Su idea principal era más que todo una educación moralista, obviamente con una tendencia cristiana, ¿no? Una orientación cristiana. Entonces, en realidad, en aquel momento no prestaron tanta atención, porque al final su principal enfoque es el agro siempre, ¿no? Entonces, claro, sí. Ahora, si se llega a poner en la agenda del Parlamento que va a entrar en funciones, quizá lo de, si alguien pone en la agenda lo de el enfoque de género en la currícula, es probable que quizá ellos se opongan, ¿no? Es más probable. Y además algo, con esto ya terminamos porque nos hemos pasado un poquito, es que hay un elector que busca, que es afín, que conecta con discursos conservadores y que ante la derrota política de Solidaridad Nacional, del APRA y hasta del Fujimorismo, porque ha sido relegado a la quinta, sexta ubicación, buscó la segunda línea. ¿Crees tú eso? Y la segunda línea está en FREPAP, está en UPP. Yo no ¿Consideras creo eso? ¿No? No creo. Creo que más bien, como hemos dicho al comienzo, el elector ha buscado al candidato que lo ve más cerca, al margen de su ideología o de sus fundamentos. Pero por lo demás, el hecho de este fundamentalismo religioso no es solo del FREPAP, ¿eh? Ya hemos visto en el Congreso anterior el fundamentalismo religioso de varias bancadas, ¿no? Es que a eso voy, pues. Ese era el fundamentalismo religioso y ahora, como son castigados por el elector ante la disolución del Congreso, el caso Lavajato, en fin, que puede ser una mirada, ¿no? Han buscado a el FREPAP. Sí. Podría ser. ser. Es una interpretación, pero creo que da para más. Por supuesto que sí. Les agradezco muchísimo haber venido. Víctor Caballero, sociólogo, y Carlos Raez, antropólogo. Gracias nuevamente. Y lo que sí tengo que decir es que los estamos invitando desde el día lunes. Eso sí tengo que decir. El domingo, cuando salieron los resultados, cuando recibimos aquí los resultados, lo primero que le pedí a la producción es, por favor, llamen al FREPAP. Y además con un mea culpa enorme, con un sentimiento de culpa tremendo, porque no lo vimos, se nos pasó por la guacha. Se lo decía a la producción aquí en la cabina, comentando, oye, somos unos tontos, se nos ha pasado por la guacha, en esos términos. Pero los estamos llamando desde el domingo y hasta ahora no conseguimos confirmar la entrevista. El señor Isaías Pineda me respondió por el WhatsApp y me dijo lo voy a derivar a los canales de prensa correspondientes, pero hasta ahora nada. Así que volvemos a hacerle la invitación pública. Yo sé que es tarde, yo sé que no los llamamos antes, pero ya es hora, pues, porque son representantes del pueblo. Tienen 15 representantes. Nos vamos, estamos tardísimo. Gracias por haber venido. Ya sabe usted que en el Perú de hoy nada está dicho. Nos vemos mañana.